Buenos días a todos. Lo primero, como ha dicho Cristina, pues soy Joaquín Rodríguez y trabajo en el Hospital de Frontera de Valdepeñas, aunque pues, tengo el gusto de coordinar el grupo de trabajo en esofagitis eosinofílica en colaboración con los dos hospitales, el Hospital de Valdepeñas y el Hospital Universitario de Ciudad Real. Bueno, pues el título de la charla es Esofagitis eosinofílica, 20 años de historia, pero antes de empezar, a mí me gustaría deciros pues, un par de cositas, y es que hay tres palabras que son capaces de abrir el corazón de la gente. La primera es por favor, la segunda es lo siento y la tercera es gracias. Esto lo digo precisamente pues, personificándolo en Cristina, pero se lo digo a toda la Asociación Española, porque hacéis un trabajo tremendo y tenéis muchísimo mérito porque sois los que más cerca estáis de los pacientes. Nosotros como médicos intentamos estar muy cerca, pero los que más cerca estáis sois las asociaciones de pacientes y proporcionáis una información que ya me gustaría a mí que muchos facultativos supieran lo que sabéis vosotros de esofagitis eosinofílica. Es la primera vez que doy una conferencia para enfermos, con lo cual, o para gente que no sea facultativo, con lo cual disculpad, porque el foro no es el más adecuado y no es que no sea el más adecuado, perdón, sino que no es el más adecuado para mí. Si cometo algún tipo de fallo, podéis interrumpir en cualquier momento. Lo primero sería decir, esofagitis eosinofílica, 20 años de historia. Esa es la primera pregunta que nos hacemos. Para ello, este es el sumario de la charla, esofagitis eosinofílica en nuestros días. Vamos a repasar cómo está la esofagitis eosinofílica hoy en día. Para comprender lo que pasa hoy vamos a intentar viajar al pasado y luego vamos a ver qué nos espera en el futuro, ¿no? Para empezar, la definición que a día de hoy está vigente de esofagitis es que es un trastorno inmunoantígeno mediado caracterizado por síntomas de disfunción esofágica y que tiene una histología característica que es, como sabéis todos, un infiltrado de eosinófilos por encima de 15 eosinófilos por campo en la pared del esófago y además delimitado solo en el esófago. Eso es en teoría. Sabemos que tiene unos síntomas típicos y que cada vez más nos están haciendo diferenciar la enfermedad en fenotipos. Fenotipo inflamatorio o síntomas inflamatorios, que son más frecuentes en los niños, el dolor abdominal, la pérdida de peso, los vómitos, las náuseas, y a medida que la enfermedad va avanzando, estos síntomas inflamatorios van cediendo a otros síntomas que son síntomas que llamamos de fibrosis, que son pues, fundamentalmente dificultad para tragar y sensación de dolor. Hasta ahora no teníamos ningún sistema que nos permitiera cuantificar qué afectación tenían los enfermos de estos síntomas. Sabíamos que tenían dificultad para tragar, pero no sabíamos cuantificarlas. Afortunadamente, nuestro grupo de trabajo elaboró un cuestionario de síntomas muy sencillo que entregamos en la consulta al paciente. Cada vez que lo vemos, pues se lo pasamos y el enfermo nos dice en cada momento con una escala visual analógica cómo se encuentra, de dificultad para tragar, de dolor en el pecho, de sensación de nudo en el cuello, en el pecho cuando come, de regurgitaciones, de ardor, de dolor en la boca del estómago y de sensación de quedarse atascado comiendo. Y esta puntuación es la que nosotros utilizamos para cuantificar cuánta afectación clínica tiene el paciente. Curiosamente, con este sistema nos hemos dado cuenta de una cosa, y es que normalmente que los pacientes de esofagitis eosinofílica pensábamos, y ya veremos que cada vez esto se va tendiendo a abandonar, pero se pensaba que era una especie de enfermedad por reflujo. Nos damos cuenta con este trabajo, que es un trabajo que hicimos nosotros y que presentamos en Estados Unidos hace poco, nos dimos cuenta que pasando de nuestro cuestionario a los pacientes con esofagitis eosinofílica, los síntomas de enfermedad por reflujo los sienten prácticamente igual que los pacientes controles sanos. Es decir, no se manifiesta igual que una enfermedad por reflujo, ni muchísimo menos. Tiene una constelación de síntomas mucho más compleja que la enfermedad por reflujo y sobre todo muy diferente. Los pacientes con esofagitis no suelen tener más pirosis que una persona normal, o sea, decir, no, más ardor que una persona normal, y regurgitaciones pues tampoco es el síntoma característico, por lo menos en esta serie de pacientes. Ya digo que son pocos enfermos, pero este cuestionario se está probando en toda España y se ve que la tendencia es exactamente la misma. ¿Cómo la diagnosticamos? Si podemos apagar las luces o bajarlas un poquito, podríamos parar las fotos bien, porque hay varias imágenes.
Bueno, ¿cómo la diagnosticamos? Todos sabéis, y más si hay enfermos en la sala, que seguro que lo hay. La única manera que tenemos de diagnosticar la enfermedad, desgraciadamente, es con la endoscopia. La endoscopia nos permite ver estas alteraciones en el esófago, como veis aquí, surcos longitudinales. Esto está hecho usando colorantes que nosotros utilizamos en la práctica diaria para que no se nos escapen estos signos, que a veces son muy sutiles. Veis estos surcos longitudinales en el esófago. Ya en situaciones más avanzadas, es decir, cuando ya no es una enfermedad inflamatoria, cuando no es una enfermedad con fenotipo inflamatorio, sino cuando ya pasa a un estadio mixto, es decir, la enfermedad va avanzando, se producen síntomas de fibrosis o signos de fibrosis, como es esto, que es una estrechez, y el endoscopio no puede pasar a través de ahí, y a su vez lo que habréis leído que se llama punteado blanquecino, que no es nada más que accesos de eosinófilos de la pared del esófago, que son esas imágenes blanquecinas que están ahí. Y ya cuando la enfermedad va avanzando, produce síntomas de fibrosis, que son esos pseudoanillos. Esto, a su vez, se correlaciona con los síntomas. Sabemos que esto tiene más tendencia a producir esto y esto, pero se correlaciona esto con la histología. Antes de empezar la conferencia, uno de vosotros me preguntaba si los síntomas, los cuestionarios de síntomas pueden algún día sustituir a la biopsia. Pues de momento es un interrogante. Probablemente no, o tardaremos muchos años en verlo. Esta es una endoscopia de una paciente, espero que funcione el vídeo, sí. Una paciente nuestra donde entramos a través del esófago, eso es un esófago inflamado. Veis que, bueno, no se ve la vascularización del esófago, se ve que hay inflamación y llegamos a un punto donde por más que presionamos, no pasa nada, por más que presionamos con el endoscopio no podemos avanzar, nos encontramos que hay una estrechez. Esa estrechez es lo que nosotros llamamos estenosis y además infranqueable por el endoscopio. Usamos un sistema de filtros ópticos especial que hay en endoscopia, que se llama NBI, y que nos permite ver la vascularización del esófago. Y veis, estos puntitos oscuros son los vasitos que vienen a irrigar la pared del esófago. Bien, pues esto lo tenéis que creer porque es difícil incluso para los endoscopistas, pero os diré que se encuentra la pared edematizada y los vasos no se ven como se deberían ver. Ahí acabamos de tomar una biopsia, está la pinza, ahí tomamos otra biopsia del esófago. Este sistema también nos permite ver muy bien los microaccesos eosinofílicos y veis que cuando pasa el tubo, fijaos lo que se produce aquí. Esto es un desgarro en la pared del esófago, ahí lo veis muy bien. Y eso ocurre frecuentemente en pacientes que tienen una enfermedad muy activa, ahí lo tenéis. Es un desgarro superficial, pero fijaos en esta fotografía que es la misma paciente antes de iniciar la dieta, como el desgarro ya era un desgarro grande. Estos son surcos con pseudoanillos, aquí los pseudoanillos, aquí los surcos longitudinales, surcos y pseudoanillos, lo que hemos visto antes, y el sistema de filtros ópticos que estamos utilizando nosotros en nuestro centro, que nos permite ver perfectamente estos microaccesos eosinofílicos que hablábamos antes. Ya tenemos diagnosticada la enfermedad con las biopsias, y ahora ¿qué tratamientos tenemos? Fundamentalmente, aquellos que inducen la remisión y aquellos que mejoran los síntomas. En cuanto a la inducción de la remisión, tratamiento farmacológico, en la práctica clínica la fluticasona y la pulsonida que se está probando con más éxito, y la dieta, los tres tipos de dieta: dieta lethal, dieta dirigida y dieta empírica, en base a retirar los alimentos que por la experiencia vemos que más frecuentemente provocan la enfermedad. Y luego la mejoría de los síntomas, pues simplemente la endoscopia, quitar el trozo de alimento cuando el paciente se queda atascado o las dilataciones. En cuanto al mantenimiento de la remisión, es decir, mantener la enfermedad inactiva, todavía es una incógnita. No sabemos muy bien cómo hacerlo, aunque cada vez vamos conociendo más cosas. Esta es la situación a día de hoy de la esofagitis eosinofílica, haciendo un resumen muy somero. Ahora cogemos nuestro coche de regreso al futuro, le damos al botoncito del cronómetro y nos vamos pues aproximadamente hace 40 años. O más. No sé si sabéis, seguro que sí, conocéis mitología griega. Esta es la diosa Eos. ¿Y por qué la pongo aquí? Porque es la que da nombre a nuestra célula, al eosinófilo. Y da nombre porque se supone que el citoplasma del eosinófilo se parece a los rayos de sol al amanecer, que tienen ese color rosáceo y tan bonito. Y así le puso pues, este señor, que es Paul Ehrlich, que es el primero que describió el eosinófilo ya hace unos cuantos años. Vamos a avanzar un poquito más en el tiempo. Hacia el año 1977. Hasta entonces, en ningún momento habíamos visto que en el esófago pudiera haber eosinófilos.
fueron estos autores, John Dewey, quien dijo que efectivamente había pacientes que tenían eosinófilos en el esófago. Él lo describió en una gastroenteritis eosinofílica y un año más tarde, Landré, que es el que aparece en todos los artículos de esofagitis como el primer caso de esofagitis eosinofílica, y efectivamente es el primero que usa el nombre, le describe a un adulto que se le opera por una calasia y se ve que en el esófago tiene esofagitis eosinofílica, aunque en el artículo también encuentran eosinófilos en el estómago, con lo cual tampoco sería una esofagitis el primer caso. Pero ¿qué ocurre? Que a partir de la década de los 80 se produce como un silencio en la comunidad médica. Nadie sabe qué ha pasado con la esofagitis, ha desaparecido, nadie se ha dedicado a investigar esto, ¿o qué ha pasado? Pues bien, pasó lo siguiente, y es que se vio que los pacientes con enfermedad por reflujo tenían eosinófilos en el esófago y se adoptó el postulado de que eosinófilos en el esófago igual a enfermedad por reflujo. Esto ha ocurrido durante toda la década de los 80 y la verdad es que en la literatura es difícil encontrar casos o series de casos más o menos amplias de pacientes que sugieran enfermedad esofagitis eosinofílica. Lo que encontramos son pacientes con reflujo que ahora, leyendo los artículos años más tarde, vemos que no eran reflujo, sino que seguramente serían esofagitis mal diagnosticadas, ¿no? No es hasta el año 1993 cuando este señor, que es Stephen Atwood, en Estados Unidos, describe la enfermedad, una serie de 10 pacientes, dice esto no es un reflujo porque tiene la pH-metría, que es la prueba que nosotros utilizamos para medir si el ácido en el esófago es patológico. La pH-metría de estos pacientes era normal, con lo cual esto no es un reflujo, será otra cosa, y él la llamó esofagitis eosinofílica. Es el padre de la esofagitis eosinofílica. Y en el año 94, este señor, que es Alex Straumann, es lo mismo que vio Stephen Atwood en Estados Unidos, él lo vio en pacientes europeos, en Suiza, y la enfermedad se estableció y por fin tenemos enfermedad con un nombre que es esofagitis eosinofílica. Estos dos señores que trabajan en el Hospital de Navarra fueron los primeros que describieron un caso en España de esofagitis eosinofílica. Pero claro, esto se va traduciendo poquito a poco en un aumento de las ganas por saber de la comunidad científica. ¿Qué está pasando aquí? Esta enfermedad que está apareciendo, la gente se pone a investigar como loca y veis cómo el número de artículos publicados en la National Library of Medicine, que es lo que nosotros utilizamos para buscar artículos en Internet, veis cómo los artículos que se refieren a esofagitis eosinofílica van aumentando exponencialmente hasta encontrarse. Esto lo monté hace 15 días. Fijaos que a mitad de 2013 o no llega, ya vamos por 80 trabajos de 2013, probablemente en diciembre estemos en 160 o incluso los pasemos. Con lo cual, el interés de la comunidad científica por esofagitis eosinofílica cada vez está aumentando, y eso también lo vemos no solo en la comunidad científica, sino en la comunidad internacional, en la gente, ¿no? Si nosotros nos metemos en Google, en esta herramienta que se llama Google Trends, y tecleamos esofagitis eosinofílica, vemos que efectivamente el interés de la comunidad va aumentando con la enfermedad. La gente busca en Google mucho más esofagitis eosinofílica cada vez, con lo cual el interés está aumentando. Y esto es paralelo también al número de casos que se diagnostican. Esta es nuestra serie, y veis como en el año 2006-2007, cuando yo de residente empecé a recopilar casos, como poquito a poco, la enfermedad cada vez va aumentando más el número de casos, y ahora mismo, en el año 2012, fuimos capaces de diagnosticar 30 casos. Ya en el 2013 vamos por otros 20 casos y estamos en 2013 a mediados, o sea que no sé cómo terminaremos el año, pero cada vez hay más casos. Y este es el registro español de esofagitis eosinofílica que se publicó hace relativamente poco, donde fundamentalmente participamos en nuestro proceso, el doctor Molina Infante, el doctor Arias, el doctor yo por parte de Ciudad Real, y veis cómo de 705 casos cómo van aumentando a lo largo de los años. Por lo tanto, sería interesante hacer una especie de línea del tiempo, es decir, vamos a ver qué pasa con esto, vamos a verlo desde una perspectiva global. Pues desde 1979 para atrás no tenemos nada de esofagitis, probablemente porque tampoco se había desarrollado la endoscopia lo suficiente como para diagnosticarla, pero a partir del año 79 se describen los eosinófilos en el esófago. Como hemos dicho, en la década de los 80 hay un silencio, un vacío que no sabemos muy bien por qué, pero los eosinófilos se atribuyen al reflujo y no entendemos muy bien por qué.
Y a partir de 1993, cuando la enfermedad ya se diagnostica y se le pone nombre y apellidos, fijaos el incremento tan grande que hay de casos diagnosticados y de artículos en la literatura. Va aumentando cada vez más y además los pacientes empiezan a surgir gente atópica que tiene disfagia, que no puede tragar y no entendemos muy bien por qué, pero fijaos que si nos fijamos en qué ocurre con las enfermedades atópicas, prácticamente el ascenso es paralelo. Es decir, la esofagitis eosinofílica va aumentando al ritmo que aumenta el asma, la dermatitis atópica y otras enfermedades atópicas. Oye, pues ¿qué está pasando aquí, no? Aquí hay tres puntos clave. ¿Qué pasaba antes de 1979? Es que los pacientes no se atragantaban antes de 1979. Pues parece ser que no, porque lo mismo que se atragante varias veces en teoría va al médico a preguntar. ¿Qué pasaba? No preguntaba a nadie publicaba nada. ¿Qué pasó aquí en el año 93? ¿Por qué de repente, desde que le ponemos nombre y apellidos a la enfermedad, los casos empiezan a aumentar tremendamente? Es que los pacientes empiezan a atragantarse a partir de 1993. ¿Qué ocurre aquí? ¿Y qué ocurre? ¿Por qué se relaciona con las enfermedades atópicas? No entendemos muy bien qué está ocurriendo aquí. Y esto es lo que me preguntan los pacientes a mí en la consulta. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué me pasa, doctor? No entiendo nada. Pues fíjate, yo le digo, fíjate, lo que está pasando es que la enfermedad que tú tienes no es una enfermedad tan anecdótica, sino que supone la segunda causa más frecuente de esofagitis crónica. Y además, es la causa más frecuente de impactación en gente joven. Es decir, que raro es el paciente joven que se queda atascado repetidas veces y que no tiene esofagitis eosinofílica. Por lo cual, cuidado, porque este aumento de la prevalencia y de la incidencia está ahí, ¿no? Además, esta es una gráfica donde se compara la prevalencia de la enfermedad. Fijaos que en el 2002, esta es la primera serie que analiza este parámetro epidemiológico, pues llega a 15 casos en una serie australiana. Pero fijaos que a medida que vamos avanzando en los años, tanto en población pediátrica, que son los de color rojo, como en población adulta, y aquí nos incluimos nosotros, la enfermedad va aumentando cada vez más. Ya nos encontramos en 40-50 casos por cada 100.000 habitantes, por lo cual es una enfermedad relativamente, no es frecuente, pero relativamente va siendo más frecuente. Por lo tanto, lo primero que se te ocurre es decir, bueno, pues como en las películas del oeste, se busca el eosinófilo. Nosotros en la consulta de esofagitis eosinofílica y más concretamente nuestra alergóloga, a todo paciente atópico con asma le pregunta yo, oye, ¿y usted qué tal traga? Y al primero que le dice que no traga bien, que se queda atascado, que tarda mucho en comer, que come con mucha agua, estos pacientes directamente van a una endoscopia para buscar este eosinófilo que es el que nos está torturando. Nuestro enemigo es un enemigo que no es moco de pavo, tiene cantidad de receptores, cantidad de sustancias que segrega, con lo cual el eosinófilo no es la celulita que actúa en las reacciones IgE mediadas, que todos lo conocemos, no, es una célula bastante compleja. Fijaos que se desarrolla la médula ósea a través de una serie de sustancias como la interleuquina 5 pasa al torrente circulatorio y de aquí a los tejidos y se distribuye a lo largo prácticamente de todo el organismo, pero fundamentalmente al tracto digestivo, que es su órgano diana fundamental, es donde va principalmente, porque además el aparato digestivo es el órgano inmunológico más importante, es el órgano que más en contacto está con sustancias extrañas al organismo, pero también va a las glándulas mamarias, va al timo y va al útero, curiosamente, va al útero. Con lo cual, si nos fijamos un poquito más en el esófago, en vez de, digamos, en todo el organismo, ¿qué hace este eosinófilo? Pues bien, llegan una serie de sustancias, que son lo que nosotros ingerimos, entran en contacto con la pared del esófago y no sabemos muy bien por qué, aunque ya cada vez se sabe más. Hay una serie de células aquí, que son las células presentadoras de antígeno, que se llaman así, o también incluso las propias células de la pared del esófago son capaces de captar esas sustancias, las presentan a los linfocitos T, que son estas células así en forma de huevo frito que tenemos aquí, y los linfocitos T lo que hacen es activar una cascada inflamatoria que hace que el eosinófilo venga de la sangre, pase a través de los vasos sanguíneos a la pared del esófago y empiece a hacer de las suyas. Se desgranula, empieza a inflamar todo, a su vez en este tejido se empiezan a segregar sustancias como la eotaxina 3, que es una sustancia que digamos que lo que hace es decirle al eosinófilo, ven para acá, que aquí hay inflamación. Entonces el eosinófilo viene para acá y todo esto se inflama. Hasta aquí lo podríamos entender, pues si es una esofagitis, pues bueno, lo que tragamos pues produce una reacción inflamatoria. Pero es que en modelos animales y también en humanos se ha demostrado como el aparato respiratorio en contacto con una serie de antígenos también es capaz, y esto sí que no tenemos ni idea,
de provocar esta reacción inflamatoria. Es decir, ¿qué conexión habrá entre la tráquea y el esófago para provocar esofagitis eosinofílica? Pues no lo sabemos todavía, y eso sí que no se conoce. Por lo tanto, la esofagitis eosinofílica no es una reacción IgE mediada, como hemos visto, no es las inmunoglobulinas desarrollan una cascada inflamatoria, no, ni tampoco una no IgE mediada, es decir, no solo están los linfocitos por ahí, como ocurre, por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria o incluso en la enfermedad celíaca. No, es una enfermedad más compleja todavía. Está entre dos tierras. Es una enfermedad que ni es una IgE mediada ni es una no IgE mediada. Está entre Pinto y Valdeorras, digamos. Por lo tanto, coincidiréis conmigo que nuestro cartel de Se Busca no tiene que ser al eosinófilo solo, sino también al linfocito, también al macrófago, también a la célula dendrítica, también a la célula epitelial, también al fibroblasto. Es decir, todos actúan aquí y producen problemas. Y esto además se está viendo cada vez más en la literatura. Fijaos, estos son artículos recientes y estos dos de aquí abajo no es que sean recientes, es que ni siquiera se han publicado en la literatura, sino se han presentado en el último Congreso Americano. Con lo cual, es una cosa que estamos estudiando, que estamos ahora mismo aprendiendo a cómo funciona esto, ¿no? Por lo tanto, volviendo a nuestra línea de tiempo, a lo mejor es que los pacientes no empezaron a atascarse en 1993. A lo mejor es que estos pacientes tienen lo que se llama un periodo de latencia, es decir, la enfermedad apareció hace unos años y es en 1993, porque es cuando le ponemos nombre y apellidos probablemente, empezamos a diagnosticarla. Es decir, en esta serie nuestra tenemos un retraso en el diagnóstico de 4 o 5 años. Yo tengo pacientes que hasta 10 o 12 y pacientes que tienen 30 años y me dicen, si yo desde pequeño ya me vengo atascando, me dicen que soy muy nervioso, como muy deprisa y esto no puede ser. Seguramente a alguno de vosotros os suene esos comentarios. Pues bien, hay un retraso al diagnóstico de 4 o 5 años, pero es que yo tengo pacientes de hasta 15 años de retraso al diagnóstico. Por lo tanto, algo tenía que estar ocurriendo aquí para que los pacientes comenzaran a no poder trabajar. Entonces yo me planteo, y de residente me lo planteaba, yo decía, todo el día pensando en los eosinófilos, y por ahí había gente que me preguntaba, pero bueno, vamos a ver, Joaquín, de repente tanta esofagitis eosinofílica, ¿esto cómo puede ser? Y yo la verdad es que no sabía contestar. Yo decía, bueno, pues mira, estos están aquí, estos pacientes están aquí, y yo no sé por qué están aquí. Pero fijaos qué curioso cuando uno se pone a bucear en la literatura y ve que hay. Fijaos en esta hipótesis que los que seáis alergólogos o tengáis conocimiento de alergia, es una cosa que está investigándose ahora mismo. La hipótesis de la higiene. Somos demasiado limpios, y eso está muy bien, pero también tiene sus problemas. Debido a las mejoras en las condiciones de higiene, la interacción entre las proteínas de los microorganismos que a lo largo de toda la vida el ser humano ha tenido contacto con ellos, es decir, las proteínas de las bacterias que toda la vida hemos tenido contacto con ellas, a partir de, digamos, de entrar en la sociedad del bienestar y el desarrollo de la sociedad, estas proteínas dejan de tener contacto con unas moléculas que se llaman TLR, que es el acrónimo de Tool-like receptor, que es el, digamos, la molécula que se encarga de interaccionar con las proteínas de las bacterias, de los microorganismos. Esto deja de darse porque somos muy limpios, no tenemos contacto con las bacterias y estas bacterias no activan nuestro sistema inmunológico. Claro, nuestro sistema inmunológico está preparado para desencadenar reacciones inflamatorias. Son policías. Imaginaros vosotros en una sociedad ideal donde hubiera policía, pero nunca hubiera ladrones, ni hubiera delincuentes. Sería una sociedad maravillosa, pero la policía acabaría aburriéndose. Pues eso en el organismo pasa. ¿Y qué ocurre? Que cuando se aburren los linfocitos, no les da por otra cosa a los condenados que desencadenar reacciones inflamatorias. Y eso produce reacciones inmunológicas. Y eso son enfermedades autoinmunes. Pues fijaos que eso se está produciendo en el mundo en el que vivimos. ¿Por qué? El abandono de la vida rural, es decir, ya la gente tiende más a ir a las ciudades, con lo cual tenemos menos contacto con animales. El cambio en los hábitos de vida, ya cada vez salimos menos al parque a pasear, a tener contacto con el polen, con los alergenos ambientales, sino que nos quedamos en casa, y en casa pues están nuestras sustancias, pero no es un sitio con bacterias al uso, ¿no? La cloración del agua, han desaparecido las infecciones, pues el cólera, el tifus, todo esto ha desaparecido porque el agua está clorada, afortunadamente. El uso creciente de antibióticos, se ponen antibióticos a mansalva, y esto ¿qué ocurre? Pues que nos cargamos flora bacteriana que a lo mejor es necesaria para la vida. Y las vacunas, nos
vacunamos, que está muy bien vacunarse, pero ojo, que también estamos influyendo sobre la respuesta inflamatoria biológica, ¿no? Y esto es un estudio muy interesante del año 2002, donde precisamente se ve esto. Hay un descenso en las infecciones clásicas, la tuberculosis, la hepatitis, la fiebre reumática, el sarampión, las paperas. Esto, en la década desde mitad del siglo XX para adelante, veis que va descendiendo. Pero es que fijaos, y ahora os remito a la gráfica de la línea de tiempo de la esofagitis, como a medida que descienden estas infecciones, va aumentando el porcentaje de infecciones autoinmunes, la enfermedad de Crohn, la esclerosis múltiple, la diabetes, pero fijaos, el asma también va aumentando, va aumentando. ¿No recuerda un poquito a la línea del tiempo de la esofagitis eosinofílica? Que no digo yo que esta sea la única teoría, pero ¿no recuerda un poquito? ¿Y qué ocurre en la esofagitis? Pues esto es un trabajo reciente en una población de niños que no hay que tomarlo como palabra del Señor, pero bueno, que ya nos hace reflexionar un poquito. Fijaos, el uso de antibióticos en la infancia multiplica por 6 el riesgo de desarrollar esofagitis eosinofílica. La cesárea lo multiplica por 2. El niño nace por cesárea, no pasa por el canal del parto, no tiene contacto con las bacterias de la vagina de la mujer y multiplica por 2. Los partos pretérmino por 4, el estreptococo agalacti del grupo B por 2. La lactancia materna, o sea, no exclusivo el uso de la lactancia materna, es decir, la ausencia de la lactancia materna, multiplica por 3, y el tabaco multiplica por 2 la esofagitis eosinofílica en esta serie de pacientes. No hay que tomarlo como palabra del Señor, pero simplemente nos hace reflexionar a qué factores ambientales que se dan hoy en día comúnmente tienen que ver en el desarrollo de la esofagitis eosinofílica. Otra posible teoría que puede explicarnos esto, el uso de protectores de estómago. A mí en la consulta, cuando le pregunto al enfermo qué medicación toma, el enfermo me dice 50.000 medicamentos, pero el omeprazol no me lo dice, porque para él el omeprazol es su protector. Y como es su protector, el protector no es una medicina, es un protector. Pues el protector de estómago, y esto está sacado del Ministerio de Sanidad, fijaos cómo ha aumentado el consumo de protector de estómago a lo largo de estos últimos años. ¿No recuerda un poquito la gráfica de esofagitis eosinofílica también? ¿Cómo ha aumentado el uso del protector de estómago? ¿Y esto por qué lo digo? Porque esto es un estudio hecho en ratones de Lustermeyer, que es una señora de Suiza que se encarga de estudiar las alergias alimentarias en el aparato digestivo, y ve cómo esta es la proteína, la proteasa, mejor dicho, del estómago, la que se encarga de degradar los alimentos cuando comemos. Aquí tenemos nuestro alimento y aquí tenemos el enzima. Cuando estamos en un pH de 2, que es el pH fisiológico del estómago, es decir, una persona que no tome protector de estómago tiene el pH del estómago a este nivel, la proteasa actúa fenomenal, degrada el alimento, digamos que los alimentos, las proteínas las hacen más pequeñitas, nosotros las digerimos y se provoca una inmunotolerancia, que es lo que tenemos que tener. Es decir, cuando yo como, lo que estoy desarrollando es una tolerancia inmunológica a los alimentos que me estoy comiendo. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros usamos un protector de estómago y hacemos que el pH del estómago no sea tan bajito, sino que aumente, pH por encima de 5, esta proteasa no actúa. Es decir, la enzima que se encarga de degradar los alimentos no actúa. Y al no actuar esta proteasa no rompe las proteínas de los alimentos. Y al no romper las proteínas de estos alimentos, en vez de provocar una inmunotolerancia, lo que provoca es una sensibilización y es un potencial productor de alergias. Con lo cual, ojo, porque el uso de IBPs, y esto es una cosa controvertida, pero puede desencadenar, y esto se ha mostrado en ratones, reacciones alérgicas a determinados alimentos. Y luego, el tercer factor es la permeabilidad del epitelio. El epitelio es la capa de células que reviste el esófago, ¿vale? Pues fijaos, esto es una visión a través de microscopio electrónico del epitelio del esófago normal. Veis la célula, veis las celulitas y veis esta línea de aquí, que son las barreras, la barrera epitelial, es decir, entre célula y célula hay un espacio que en teoría debe ser hermético para que no pasen sustancias. El esófago no es un órgano preparado para absorber nada. Pues fijaos qué ocurre con el ácido. El ácido, estas barreras, las destroza, las rompe. Fijaos cómo se van rompiendo y los espacios intercelulares son tremendamente grandes. Pues también para evitar que esto se produzca, hay una proteína que la tenemos en condiciones fisiológicas que se llama filagrina. La filagrina es la proteína que se encarga de sellar, una de las proteínas que se encarga de sellar estos espacios. Pues fijaos que curioso, en esofagitis eosinofílica se ha visto una pérdida de la expresión de la filagrina, con lo cual los pacientes
tienen una pérdida de la permeabilidad del epitelio del esófago, con lo cual quiere decir que el epitelio, mejor dicho, una pérdida de la impermeabilidad. El epitelio se hace más permeable, es decir, es un esófago que por lo que sea es poroso, deja pasar sustancias. Si nos imaginamos un modelo, perdón, ahora lo digo del modelo, esta permeabilidad, que hasta ahora no teníamos constancias, lo preveíamos pero no podíamos medirlo, en el último congreso americano, un grupo de Ámsterdam, con un aparato que es este, que es un espectrofotómetro que se encarga de medir la impedancia entre las células, es decir, la capacidad que tienen de emitir una onda y que el tejido le devuelva esa onda si es impermeable, lo que ha hecho ha sido medir qué ocurre en pacientes con esofagitis eosinofílica. Y fijaos que lo que ha demostrado es que estos pacientes existe, digamos, una permeabilidad mayor que en controles, ¿vale? Por lo tanto, la impedancia será menor. Y esto es lo que ocurre en pacientes, estos son los controles, y fijaos que la esofagitis es significativamente menor, con lo cual eso quiere decir que el epitelio es mucho más permeable. Y esto se demuestra en la segunda parte del estudio, donde se ve que los pacientes con esofagitis eosinofílica lo que hacen es que aumenta el paso de sustancias a través del esófago y además esas moléculas que pasan son mucho más grandes, por lo tanto más alergénicas, que en pacientes controles. Con lo cual ya tenemos objetivado que efectivamente el esófago de pacientes con esofagitis eosinofílica es un esófago más permeable que el de una persona normal. Si nos imagináramos un modelo, esto lo he explicado casi con un niño de 5 años, donde tenemos aquí nuestras proteasas del estómago, este es el estómago, este es el esófago. Si nosotros tomamos un protector de estómago, las proteasas desaparecen, no pueden actuar. Cuando nosotros comemos, las proteasas empiezan a degradar, pero como son muy poquitas, parte del alimento puede venirse al esófago. Y no solo que puede venirse al esófago, sino como veis, el esófago es un esófago poroso. El alimento se puede ir hacia, digamos, dentro del tejido. ¿Y esto qué va a hacer? Pues lógicamente que se desencadene una cascada inflamatoria, que si el ordenador quiere, vendrán los eosinófilos a atacar, ¿vale? Ataca a los eosinófilos y se produce, pues, la esofagitis eosinofílica, una pared del esófago, con anillos, con surcos y demás. Esto sería un poco el esquema de lo que sería la etiología de la esofagitis eosinofílica, pero es normal y a mí me pasa en la consulta que los pacientes me pregunten, bueno, doctor, ¿y esto puede provocar cáncer? Esta pregunta es típica y te la hacen muchísimo. Pues bien, es lógico pensar esto. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué? Porque sabemos que la esofagitis eosinofílica está ahí y luego nos suena que existe un trastorno que se llama esófago de Barrett, que parece que lo provoca el ácido y que no es más que la transformación del epitelio del esófago en un epitelio extraño en el esófago, que es un epitelio que se llama columnar, es lo que nosotros llamamos metaplasia intestinal, ¿vale? Y esto, en uno de cada mil, se desarrolla un cáncer de esófago, con lo cual el esófago de Barrett sí que se relaciona con cáncer de esófago en un porcentaje pequeño de los casos, pero está ahí, ¿vale? Pero la esofagitis eosinofílica con el esófago de Barrett, bueno, pues eso es una cosa que también nos hemos preguntado los médicos y aquí tenemos pues varios artículos que estudian esto. El primero, de hace apenas medio año, donde se estudian 233.000 pacientes con esófago de Barrett, donde en un 4,1% se encuentran más de 15 eosinófilos por campo en las biopsias. Y además, cuando estudian toda la población de pacientes y hacen una regresión y ven qué ocurre con estos datos, ven que incluso el tener esofagitis eosinofílica, mejor dicho, eosinofilia esofágica, se comporta como un factor protector para el esófago de Barrett. O sea que ya el primero te dice que no hay relación, sino todo lo contrario. Es mejor tenerlo para no tener esófago de Barrett. Fijaos lo que dice en otro estudio, 385 pacientes que se tratan con radiofrecuencia. La radiofrecuencia es un tipo de tratamiento para el esófago de Barrett y tan solo en un 3,4% encuentran más de 15 eosinófilos por campo. Los autores concluyen que esto es debido a la radiofrecuencia, no en sí al esófago de Barrett, con lo cual pues tampoco estaría muy relacionado. El otro estudio ya del año 2011, 200 pacientes con esófago de Barrett, en 7% se encontró más de 15 eosinófilos, pero en solo 2 pacientes, que fijaos que son 14 pacientes de 200, en solo 2 pacientes se presentan signos endoscópicos típicos de esofagitis eosinofílica, con lo cual tampoco habría una relación clara. Y fijaos, y esto es lo más importante, la guía de consenso del año 2011, la esofagitis eosinofílica a día de hoy no se ha relacionado con cáncer de esófago, es decir, no hay un caso de cáncer de esófago que esté directamente relacionado con la esofagitis eosinofílica, ¿vale? Con lo cual,
fenomenal. Esta incógnita parece que de momento la tenemos despejada. No se relaciona con cáncer de esófago, por lo menos hasta lo que sabemos y parece. Y ayer leía un artículo que salió publicado antes de ayer en niños donde se estudiaban marcadores de proliferación celular como el Ki67, que eso es un marcador inmunohistoquímico, y se veía que los pacientes con esofagitis tenían mayor proliferación celular, pero que cuando se trataban y la enfermedad desaparecía, la proliferación celular y el Ki67 bajaban. Y los autores decían que este aumento del Ki67 se debe a la actividad de la enfermedad, pero no a que esta enfermedad vaya a desarrollar el cáncer. ¿Vale? Ya hemos, digamos, ido por el pasado y hemos avanzado hacia el futuro, cogemos nuestra máquina y nos vamos a ver qué ocurre, qué nos espera, ¿no? Vamos a hablar de los subtipos de esofagitis, el diagnóstico de la enfermedad, qué novedades puede haber en el diagnóstico y en el mantenimiento de la remisión, que hemos dicho que es una cosa que todavía nos cuesta decir cuál es el tratamiento adecuado. Y fundamentalmente me ceñiré a las dietas, que es donde nosotros más estamos trabajando. En cuanto a los subtipos de esofagitis, ya lo hemos comentado antes un poquito. Tenemos el fenotipo inflamatorio, que hemos dicho que es más típico de los niños, que las manifestaciones endoscópicas son más bien surcolongitudinales, edema, puntos blanquecinos, y el fenotipo fibroestenosante, que fundamentalmente pues, es estenosis, pseudoanillos, y en los pacientes lo manifiestan como dificultad para tragar, es decir, estenosis, dificultad de paso del alimento. Pero fijaos qué ocurre. Cuando todos parece que lo teníamos claro, que esto es una esofagitis y todo está muy bien, de repente surge un tercer subtipo que yo no me atrevería a decir que es de esofagitis eosinofílica. Es un subtipo de enfermedad que se denomina eosinofilia esofágica respondedora a protector de estómago. Digo, vaya, pues ya que parece que lo tenemos claro, ahora me lo complicas un poco más, ¿no? Ahora parece que hay una esofagitis entre comillas eosinofílica, aunque digo que se llama eosinofilia esofágica, que responde a protector de estómago. ¿Pero esto cómo puede ser? Pues fijaos en nuestra experiencia personal. Paradoja, yo le llamo la paradoja de la eosinofilia respondedora a IBPs. Sospechamos, esto es lo que hacíamos antes con la guía de consenso de 2011. Sospechamos la enfermedad y como no la podemos diagnosticar, no podemos hacer una endoscopia sin poner el protector de estómago para descartar la enfermedad por reflujo, porque ya enseguida nos dicen que eso no es una esofagitis, que es un reflujo. Lo que hacíamos era poner 8 semanas de tratamiento con protector de estómago. A las 8 semanas de tratamiento hacíamos una endoscopia y si el paciente tenía más de 15 eosinófilos decíamos que era una esofagitis eosinofílica. Y si el paciente tenía menos de 15 eosinófilos decíamos eso es un reflujo, usted no se preocupe que eso es un reflujo, protector de estómago y chiquito. ¿Vale? Pues bien, con esto, con esta actitud, nosotros hemos perdido, nos hemos dejado de diagnosticar 16 pacientes. 16 pacientes que nos cuentan los mismos síntomas que la esofagitis eosinofílica, que endoscópicamente son iguales que la esofagitis eosinofílica, que responden a protector de estómago y que la cachimetría es normal, con lo cual no es un reflujo. Y estos 16 pacientes los hemos rescatado en los últimos 4 o 5 meses. Probablemente nos hayamos dejado más en el tintero, que nos hayan enviado a nuestra consulta y hayamos dicho, bueno, como tiene menos de 15 eosinófilos, un reflujo, que lo revisen en la consulta general. Bien, pues estos pueden tener una enfermedad que se llama eosinofilia esofágica respondedora a IBPs, con lo cual ahora la cosa ha cambiado un poquito y ahora sospechamos la enfermedad, realizamos la endoscopia. Si tiene más de 15 eosinófilos por campo decimos, ojo, cuidado, que aquí podemos tener una esofagitis eosinofílica. Ponemos el tratamiento por 8 semanas. Si el paciente sigue teniendo esofagitis porque la esofagitis no responde al protector, es una esofagitis eosinofílica. Si después de 8 semanas de tratamiento con el protector los eosinófilos bajan, y nosotros el límite lo tenemos puesto en 15, en Estados Unidos el límite lo ponen en 7, porque tienen un subtipo de esofagitis que no quería comentar, pero que se llama esofagitis eosinofílica de bajo grado, que todavía es un poco más complejo todo, ¿no? Pues nosotros los límites los tenemos puestos en 15 eosinófilos. Si desaparecen esos eosinófilos con el tratamiento de protector de estómago, lo vamos a diagnosticar de una eosinofilia esofágica respondedora a protector de estómago, ¿vale? Y si después de la endoscopia el paciente tiene menor de 15, en principio nosotros no lo diagnosticamos de esofagitis ni de eosinofilia respondedora a IBPs. Por lo tanto, fijaos cómo la enfermedad en cuanto a su desarrollo y a su conocimiento está viva, estamos aprendiendo cada vez de ella, ¿no? Incluso los pacientes, por eso es interesante todo lo que me comentéis vosotros, porque los propios pacientes a veces saben tanto más que el médico de este tipo de trastornos. Pero claro, ¿qué armas tenemos para diagnosticarla? ¿Qué armas? Aquí tenemos a la guerra de las galaxias y aquí tenemos al eosinófilo jefe,
¿Qué arma tenemos para diagnosticarla? Hasta hoy todos sabéis que el arma que había y el arma que hay es la endoscopia. La endoscopia es un trastorno para los pacientes. Hay estudios hechos con dietas donde los pacientes llevan una media de 6 endoscopias en el tratamiento. O incluso, alguno hay que se ha llevado hasta 17 endoscopias. Con lo cual, imaginaros lo que son 17 endoscopias en un paciente. Es una barbaridad. A nosotros como médicos nos parece una barbaridad. Eso no se puede tolerar. Debemos de buscar algún tipo de mecanismo para evitarle hacer endoscopias a los pacientes. Y en esto es en lo que estamos trabajando. Nosotros estamos utilizando un sistema que de momento probablemente no valga para mucho, pero que a lo mejor nos ayuda a desarrollar futuros dispositivos. Esto es un dispositivo de broncoaspirado. Esto lo usan los neumólogos para aspirar las secreciones de la tráquea y del bronquio y mandarlas a analizar para ver qué es lo que sale en ese líquido que hay en la tráquea. Pues nosotros lo hemos adaptado al endoscopio y lo que estamos haciendo es a los pacientes, cuando tomamos cogemos biopsias, antes de cogerle biopsias, tomamos un aspirado de esófago y vemos qué ocurre. ¿Por qué? Porque sería estupendo que encontráramos una correlación entre lo que hay en la biopsia y lo que hay en el aspirado. Porque de esa manera, en un futuro nos podríamos evitar la endoscopia analizando ese aspirado de esófago. Esto es primicia, esto no está publicado, ni está dicho, ni está escrito en ningún sitio. Pero es así, esa es nuestra teoría, cogiendo ese aspirado. Si viéramos que hay una correlación entre lo que hay en la biopsia y el aspirado, sería fantástico, ¿vale? Tenemos 16 pacientes solo incluidos en el estudio y los resultados todavía no son concluyentes, por eso no los he traído. Pero ya os digo que parece que sí que puede haber una correlación, con lo cual, ahí está eso. Lo mismo que pensamos aquí en Valdepeñas, piensan también los americanos. Y han desarrollado dispositivos, esto está presentado en el Congreso Americano hace 15 días, dispositivos para ver los eosinófilos del esófago sin necesidad de hacer endoscopias. Esto es una cápsula, ¿veis? Una cápsula que apenas mide lo que mide un penique, ¿no? Esto es un penique. ¿Veis? Que mide apenas 2 centímetros, el paciente traga esa cápsula y la cápsula tiene una cámara, que nosotros llamamos endomicroscopía confocal, pero es una cosa experimental y que creo que tardará tiempo en llegar a la práctica clínica, pero veis que a través de esta capsulita, estos puntitos blanquitos, que la foto es en blanco y negro, pero en realidad son de colores, estos puntitos blanquitos representan los eosinófilos, de tal manera que la cápsula esta es capaz de hacer un barrido y ver los eosinófilos del esófago sin necesidad de hacer endoscopia. Esto es una maravilla, esto es una pasada. Pero, ya digo, está aprobado en 2 o 3 humanos en la Universidad de Boston, Massachusetts, y todavía creo que hasta que llegue a la práctica pasará tiempo, ¿no? Pero que sepáis que vamos por ahí. Fijaos, esto es un test, el string test, que si hay digestólogos en la sala, el string test es una cosa que ya se ha probado con el Helicobacter pylori. Pues bien, investigadores de Chicago lo que están haciendo es probar con pacientes con esofagitis eosinofílica. Se tragan esta cápsula, ¿veis? La noche de antes, la tragan, esta cápsula chupa el fluido que nosotros estamos analizando con el broncoaspirado y lo que hacen los investigadores es medir proteínas de actividad del eosinófilo en el fluido que chupa esta cápsula y ven que los pacientes con esofagitis tienen una serie de proteínas que no manifiestan los pacientes con esofagitis con la enfermedad silente ni los pacientes con controles, con lo cual es un sistema que nos puede valer para medir la actividad de la enfermedad sin necesidad de hacer endoscopia. Fenomenal. Esto probablemente llegue más pronto a la práctica clínica que el bacterio. Y esto ya es el no va más. Esto ya es el no va más y es una cosa que ni siquiera se ha probado todavía. Es una cosa que se está planteando hacer un ensayo clínico en la Clínica Mayo y que ya hemos entablado contacto con ellos para que podamos participar conjuntamente y probarlo también aquí en nuestro grupo en España. Es lo que se llama citoesponja. La citoesponja es un dispositivo que trata de una capsulita, que es esta, de 2 centímetros, que el paciente la traga. Cuando la traga, entra la capsulita en contacto con el ácido del estómago, la gelatina se deshace y la capsulita deja aparecer una esponja. Y entonces esta esponja que la tenemos aquí en el estómago, tirando de ella, que es un poco... pero bueno, es mejor que una endoscopia. Tirando de ella, esta esponja empieza a arrastrarse por el esófago y saca tejido y saca sustancias. Pues esas sustancias se analizan y esperamos ver los eosinófilos ahí y evitarnos las endoscopias. Esto es un ensayo clínico que todavía no sabe nadie, ni está publicado, ni nada de eso, lo sabemos por contacto personal entre los investigadores, pero que lo sepáis, que por aquí van los tiros, ¿no? O sea que fijaos
qué cantidad de dispositivos estamos intentando desarrollar para evitar a los pacientes las endoscopias, que es lo peor de la enfermedad. A veces casi, diréis que pinta a Carlos Arguiñano. A veces te planteas si le estás provocando tú más molestias al enfermo por las endoscopias que la propia enfermedad. O sea que fijaos que es una cosa seria, ¿no? ¿Y por qué aparece Carlos Arguiñano? Bueno, pues porque yo a veces en la consulta me gustaría ser Carlos Arguiñano. Antes hablaba con una de vosotras que estábamos hablando de dietas, de cantidad de combinaciones, de que se nos escapan las trazas, de que esto lleva leche, esto lleva cereales, esto no sé, el corazón se puede, tal. Pues todo ese tipo de preguntas a mí me las hacen en la consulta. Y a mí me encantaría tener a Carlos Arguiñano a mi lado para que me dijera, bueno, pues esto no, esto sí, esto lo otro, ¿no? Y nos sentimos Carlos Arguiñano porque, fijaos, la cantidad de estudios que hay con dietas. Esto es una recopilación de todos los estudios que hay con dietas. Y os lo voy a ir desgranando para que os entendáis. La dieta elemental, hidrolizada de proteínas, neocárnica. Esto hay varios estudios en niños con muy buenos resultados y en adultos recientemente también con muy buenos resultados. Pero el único problema que tenemos es que se tolera fatal, está malísimo. Además son carísimos los productos. Y luego existe una alta tasa de recidivas, es decir, nadie en la vida va a estar solo comiendo a base de neocate, eso es horrible. Y por lo tanto, en el momento que se elimina la dieta, pues vuelve a aparecer la enfermedad. Las dietas dirigidas en base a los test de alergia, los test cutáneos y los test epicutâneos, buena tasa de respuesta en niños. En adultos hay discordancia, no está muy claro, en adultos la verdad es que no hay muy buenos resultados y la concordancia de los PRICTES con luego el alimento que produce la enfermedad no es buena. Y la IG específica tampoco se ha estudiado mucho y simplemente dejo ese interrogante y ya veréis por qué. Y luego las dietas empíricas que todos conocéis, de huevo, leche, legumbres, cereales, frutos secos, que se han probado en niños con muy buenos resultados y también en adultos, con una tasa de remisión del grupo de Alfredo Lucendo pues casi de 3 años en cuatro pacientes adultos, por lo cual, fenomenal. Pero es muy restrictiva, te quita prácticamente todo, tienes que hacerte muchas endoscopias y encima, pues oye, es de difícil cumplimiento. A nadie le gusta estar nada más que comiendo patatas, verdura y carne, ¿eh? Entonces, cuidado. Por eso, precisamente, el grupo de Chicago también, en niños desayuna dieta sin leche, con buenos resultados, pero solo es un estudio y son muy pocos niños. Y últimamente estamos intentando reducir los alimentos. ¿Sabes qué ocurre? ¿No? Esto el grupo de Chicago, mi hermana González, que fue la que probó la dieta adulto de 6 alimentos, ha demostrado una tasa de remisión en torno al 50%, no está mal, pero oye, nos dejamos otros 50 que no responden. Pero fijaos qué ocurre. Siguiendo este mismo esquema, pero en vez de quitar los cereales, quitamos el gluten, el grupo de Cáceres y nosotros, también el grupo de Lucendo, estamos ensayando en un multicéntrico a nivel nacional qué ocurre con la dieta de 4 alimentos en los pacientes. Y vemos que la serie española, que llevamos 20 pacientes y que se presentará este trabajo en septiembre en Austria, veis que tenemos una tasa de respuesta muy superior a la americana. ¿Esto qué quiere decir? Porque en España los hábitos dietéticos son diferentes a Estados Unidos. Estamos equiparando dietas de Estados Unidos con dietas en España, que no tienen nada que ver. Pues con esta dieta tan menos restrictiva que la otra, tenemos tasas de respuesta equiparables. Pero es que yo voy más allá. Nosotros presentamos pasado mañana en el Nacional de Aparato Digestivo nuestros resultados con la dieta dirigida a base de IgE específica. La IgE es lo que nosotros usamos para diagnosticar las alergias alimentarias en pacientes de alergias IgE mediadas, cuyo límite de la IgE en los análisis es 0,35, es decir, a nosotros nos dice el análisis que es positivo a partir de 0,35. Nosotros sabemos por estudios previos que hay producción local de IgE en el esófago, y esa producción local de IgE en el esófago lógicamente tiene que ser menor a la que hay en la sangre. Pues vamos a intentar una cosa, vamos a bajar el umbral de la IgE a ver si llegamos con el causante de la enfermedad. Ponemos la IgE del corte en 0,1 y fijaos qué respuesta tenemos, un 66,6%, pero es igual que la respuesta de 6 alimentos que obtenemos hoy en nuestros pacientes, con lo cual no hay diferencia en quitarle menos alimentos que 6 alimentos en cuanto a la tasa de respuesta. Pero fijaos qué interesante, los que no nos responden a la dieta de alergia intentamos a ver si conseguimos la remisión con la dieta de 6 alimentos. Y fijaos que tan solo en 2 de 7 pacientes conseguimos la remisión. Es decir, el que no nos responde a la dieta de alergia va a ser difícil que responda a la de 6 alimentos. Difícil. Y la tasa de respuesta global es en torno al 72%, igual que la que se publicaba con la dieta de 6 alimentos. Y esto es interesantísimo y veis el número de alimentos que le quitamos con esta dieta a los pacientes.
No quiero que quizá que veáis todo esto, simplemente este cuadro, que el 43% de nuestros pacientes remite su enfermedad rellenando 3 alimentos o menos, con lo cual es un avance. Partíamos de 6 u 8 alimentos y ya vamos por 3 o menos consiguiendo en casi la mitad de los pacientes el remitir la enfermedad. Con lo cual, la idea sería disminuir el número de alimentos para que así la dieta sea de más fácil cumplimiento. Además, como reducimos el número de alimentos, reducimos también el número de endoscopias que tenemos que hacer a los enfermos, con lo cual, muchísimo mejor. Y aparte de todo esto, lógicamente es de más fácil cumplimiento y además tenemos una medida que nos permite ver qué alimento pudiera ser responsable. Ya para concluir, ¿qué mensajes nos podemos llevar a casa de toda la charla? La esofagitis eosinofílica es una patología cada vez más frecuente. Además, la incidencia está aumentando en el mundo occidental y se aumenta paralelamente a la incidencia de las enfermedades atópicas. A día de hoy es la segunda causa de esofagitis crónica. A pesar de llamarse eosinofílica, hay muchísimas células, varias células o casi todas las células del epitelio esofágico implicadas en la enfermedad. Desconocemos a ciencia cierta su origen, pero parece deberse a múltiples factores: hábitos de vida, genéticos, hemos dicho el déficit de cilatrina, y cuya incidencia además se ha ido acentuando en la segunda mitad del siglo XX. Existen fenotipos, se comporta diferente la inflamatoria que la estenosante, más típica de adultos. No se asocia a un esófago de Barrett ni a cáncer. Y existe este subtipo, que es idéntico a la esofagitis, pero que responde a protector de estómago y que a día de hoy, a buen seguro, es una entidad infradiagnosticada. Hay cantidad de eosinofilia respondedoras a IBP que van por la calle diciendo que se atascan y que es por un reflujo. Probablemente sea por este problema. Y con toda seguridad, gracias al esfuerzo de la comunidad científica, dispondremos de sistemas que eviten la endoscopia de los pacientes en los próximos años. Y a día de hoy el tratamiento de mantenimiento sigue siendo un reto para nosotros, pero parece que probablemente la herramienta más factible a día de hoy, no sé mañana, sea optimizar el tratamiento con las dietas. Antes de acabar, me gustaría agradecerle públicamente a todo el grupo de trabajo de esofagitis eosinofílica por la labor que están haciendo y centrarme sobre todo en Elisa Gómez, que es la alergóloga, que es titánica la labor que hace y es el alma mater del grupo. Y nada más, muchísimas gracias.